Bueno, muy bien. Me parece sumamente oportuno tener esta discusión. Este es un informe que produjo una comisión especial que llamó, no es un informe de la oficina, no es un informe todavía de la organización. Este es un informe que preparó una comisión que invitó el director general de la OIT, Guy Ryder, hace un año y medio, la idea era invitar a un grupo de unas 20, 21 personas, junto también con los voceros de trabajadores, empleadores y gobiernos, liderados por el presidente de Sudáfrica y el primer ministro de Suecia, para justamente reflexionar sobre las grandes tendencias y los temas más relevantes que la organización debería estar reflexionando y discutiendo en su conferencia en junio para el centenario, entendiendo que también es un momento histórico para hacer una retrospectiva de qué es lo que ha pasado en estos 100 años, cuál ha sido el rol de la organización y después cómo proyectar el trabajo de este organismo sui generis que tiene el sistema de Naciones Unidas hoy, que es este organismo tripartito, el único organismo donde especialmente los trabajadores tienen una representación clara, definida en su gobernanza. Entonces, esta invitación era para identificar esos temas y creo que no es trivial que tengamos esta comisión y tengamos un informe que ponga el tema del trabajo, con todas sus letras, en un contexto donde estamos hablando de la crisis del multilateralismo, estamos hablando desde hace muchos años de estos temas que tanto Raúl como Carlos mencionaron sobre el impacto de la tecnología, la destrucción de los empleos, las oportunidades que genera la economía digital, pero cada vez diluyendo más los temas más críticos, más fundamentales que tienen que ver con el trabajador y que tienen que ver con las instituciones con quien se vincula el trabajador y la trabajadora. Entonces me parece que el informe aporta ese valor. El informe también tiene una serie de discusiones, recomendaciones que con las conversaciones que he tenido con muchos colegas entienden que, bueno, pero esto es un lugar común, discutir sobre la formación a lo largo del ciclo de vida, discutir que la protección social tiene que ser universal. Sí, en cierta forma es un lugar común, pero es una invitación para posicionar este tema y para que nosotros como oficina, los actores tripartitos que participan en la OIT, pero también otros actores de las políticas públicas se posicionen y tengan una interpretación de qué significa hablar de protección social universal, qué significa hablar de formación a lo largo del ciclo de vida, cómo se definen esas garantías, cómo se definen esos derechos, cómo se involucra y cómo se vincula el trabajador y las organizaciones sindicales de empleadores con la configuración de ese sistema, quién lo financia, cómo hay que materializar esas garantías para que en la práctica tengan alguna efectividad. Entonces, el informe me parece que es una buena oportunidad para posicionar el tema y creo que parte de este seminario, este taller, es justamente ayudar a que reflexionemos y tengamos una posición y tengamos una voz mucho más firme en decir qué nos parecen estos grandes temas que plantea el informe. Entonces yo voy a ser relativamente breve. Hay algunos colegas, Bárbara creo que ya he escuchado 3 o 4 veces esta presentación, entonces invitarlos a que den una mirada al informe. Ahí hay una infografía, son 4 páginas, yo le digo tríptico, pero son un cuáttrico, algo así, o tetrapáginas, no sé, que tiene una síntesis de los principales temas y nuevamente el informe comienza situando en estas megas tendencias que parecieran tan avasalladoras, que generan tanto temor en términos de el impacto que está teniendo el cambio tecnológico, estos cambios que han habido o que están ocurriendo en el mundo de la producción, el cambio climático, la destrucción y los movimientos de empleo y la destrucción también de numerosos puestos de trabajo y también que están impactando en diferentes áreas del tejido productivo, la demografía, los cambios demográficos y el impacto que tiene este nuevo orden también de relaciones comerciales y relaciones económicas que existen en el mundo. Sin embargo, en los 100 años que hemos transcurrido en la OIT, esto no es nuevo. El pasado 11 de abril hacíamos la celebración
de la creación de la OIT en la oficina y tuve la oportunidad de encontrar unos documentos de la celebración de los 75 años, de la celebración de los 50 años. En todos los documentos hablaban del rápido cambio, de la amenaza de la tecnología, de la transformación. Bueno, entonces esto no es nuevo y me parece que también es una invitación a renovarle esta discusión para reposicionar de nuevo el tema del trabajo como un aspecto central de la estrategia de desarrollo y de construcción de ciudadanía y de sociedad. Entonces el informe también es una invitación a aprovechar el momento, aprovechar a discutir cuáles son las oportunidades que generan estos cambios y esta transformación. ¿Y por qué? Porque efectivamente a nivel global hay una necesidad de creación de empleo mayúscula, ¿no? A nivel global se estima que se necesitarán 344 millones de empleos hasta el 2030, no solamente para cubrir la brecha que tiene el desempleo actual, que alcanza 190 millones de trabajadores a nivel global, sino también todos los empleos que se tienen que generar para las nuevas generaciones que van a incorporarse en el mercado de trabajo en los próximos años. El tema de la pobreza, a pesar de todos los progresos que ha habido a nivel regional, a nivel global, sigue siendo muy importante, y la pobreza especialmente ligada al trabajo. O sea, hay muchos trabajadores pobres todavía. Esta expectativa que teníamos de que el trabajo era el camino para poder llegar a la inclusión no se ha materializado a nivel global, y hay todavía una gran cantidad y una gran incidencia de trabajadores que ganan muy poco para salir de la pobreza o están en una situación de vulnerabilidad muy importante. El número más grande, y esto lo mencionaba Alfonso Suet cuando hicimos la presentación acá en la sala del Senado, él mencionaba, y busqué el número más grande que tenía el informe. Bueno, el número más grande es el empleo informal, 2.000 millones de trabajadores en el mundo, y todos sabemos en Chile que 3 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Tienen muy pocos, una vulnerabilidad muy alta y tienen ingresos muy precarios. O sea que este salto al desarrollo que pretende hacer Chile en los próximos años, en la próxima década, tiene que considerar este tema seriamente, porque realmente es un punto crítico importante. Los desafíos actuales que rescata este informe tienen que ver con los temas que fueron parte de la creación de la OIT. Si uno revisa cuáles son los primeros convenios de la OIT y los primeros convenios que ratificó Chile en el año 26, los primeros temas tienen que ver con la jornada de trabajo. Y el documento pone, y me parece que es muy pertinente esto, la discusión sobre el tiempo de trabajo, mostrando que más de un tercio de los trabajadores en el mundo labora más de 48 horas semanales. O sea que hay un problema de exceso de jornada de trabajo, y esto pone también de relieve que los temas que discutíamos en el origen de la OIT siguen siendo tan vigentes como en aquella época. El tema de los salarios, la insuficiencia de los salarios y el bajo crecimiento que tienen los salarios en relación a esa expansión que ha habido de la productividad a nivel mundial, que ha estado más explicada por lo que pasa por el sector financiero y por estos desarrollos tecnológicos que han concentrado el ingreso en muy pocas manos, ¿no? Esto que mencionamos y que observamos, que hay pocos ganadores para esta economía global, donde la renta tecnológica está muy concentrada y la renta financiera ya sabemos también que tiene una concentración muy grande, y eso es lo que está explicando a nivel global el incremento de la productividad, pero cuando uno observa en los informes justamente globales de salario de la OIT que el crecimiento de los salarios ha sido sumamente moderado y muy por debajo del crecimiento de la productividad global. Hay brechas salariales persistentes, la más visible es la brecha de género, donde las mujeres persistentemente, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para visibilizar, transformar algunas instituciones, dar más oportunidades a las mujeres, sigue siendo muy marcada la brecha salarial que perjudica a las mujeres. Obviamente el tema de la desigualdad, que es
una síntesis de todos los otros fenómenos que mencioné anteriormente, que se materializan en una creciente concentración de los ingresos. Y finalmente el tema de la brecha digital, porque estamos hablando de la transformación tecnológica y todas las oportunidades que hay, pero claramente hay muchos trabajadores y muchas familias que no tienen acceso a la infraestructura que permite aprovechar esas oportunidades. Hablábamos antes de comenzar sobre el tema de la educación a distancia y todas las tecnologías innovadoras que hay para promocionar y para poder fortalecer la educación a distancia, que tiene que ver con lo tecnológico, pero si las familias y los trabajadores no tienen acceso a esa tecnología digital, obviamente van a quedar rezagados, y esta va a ser seguramente una de las explicaciones cuando hablemos en unos años de por qué se siguió incrementando la brecha de desigualdad. Va a tener que ver también con la brecha digital. Pero viendo en perspectiva también el informe nuevamente trata de hacer una visión optimista, muestra algunos indicadores en los 100 años de vida de OIT, de cómo progresivamente los países fueron expandiendo sus sistemas de seguridad social. Esta gráfica muestra para los principales riesgos sociales, ¿no? Vejez, invalidez, maternidad, incluso desempleo, cómo progresivamente los países fueron incorporando y ampliando sus sistemas de protección social. Por supuesto, este gráfico no captura totalmente la cobertura efectiva y la suficiencia que tienen los sistemas, y esto es parte actualmente del debate que tenemos en Chile, pero también muestra que hay una trayectoria en donde el trabajo también de la OIT y de las instituciones laborales ha tenido su efecto, y también la evolución que ha habido en la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT, aquellos convenios que tienen que ver con el trabajo forzoso, los convenios que tienen que ver con las relaciones laborales y que tienen que ver con la negociación colectiva, la libertad de asociación, la libertad sindical, los convenios que tienen que ver con la discriminación, los que tienen que ver también con la igualdad de remuneraciones, y finalmente los convenios que se incorporaron más recientemente, que tienen que ver con las peores formas de trabajo infantil. Hoy prácticamente hay una cobertura universal de esos convenios fundamentales, y digamos, esto es muy auspicioso. De todas maneras, también el informe y el trabajo que tiene la organización y la oficina pone acento en estas transformaciones que hay en estos derechos fundamentales. Hay un protocolo adoptado muy recientemente que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo forzoso, las nuevas formas que ha adoptado si se quiere, la esclavitud moderna, que tiene que ver mucho con estas transformaciones también en las cadenas globales de suministro, la forma que se organiza la producción a nivel global, y después cómo eso también ha llevado a que los flujos migratorios generen nuevas manifestaciones de trabajo forzoso que tienen que ser atendidos por una renovada institucionalidad. Hay que repensar la inspección laboral, hay que repensar el rol que tiene también el Ministerio Público, que tienen las instituciones que creemos que son las que nos han permitido llegar al desarrollo, pero nos encontramos con estas manifestaciones nuevas de esclavitud que tienen otras formas de las que presentaba el mundo del trabajo décadas atrás. Entonces, en resumen, el informe lo que tiene son 10 recomendaciones, un poco habla de un programa centrado en las personas. Estas 3 recomendaciones tienen 3 ejes de actuación importantes. La primera tiene que ver en cómo aumentar las capacidades de las personas, en el sentido que el foco también de nuestras discusiones tiene que estar en las personas, y cuando hablamos de personas estamos hablando de trabajadores y de los futuros trabajadores. Una tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida para todos, ¿no? En el sentido que hay que pensar una garantía no solamente al inicio del ciclo de vida de la persona, cuando se educa, cuando se forma para el trabajo, sino que tiene que haber este concepto de aprendizaje continuo. Cómo apoyar a las personas a lo largo de las transiciones, entendiendo que estas transformaciones tecnológicas hacen que el trabajador tenga que pasar a lo largo de su vida laboral a través de distintas etapas, distintos empleos, distintas tareas, a veces en la misma, aun cuando trabaja para la misma empresa. Entonces tiene que haber un sistema de apoyo a esas transiciones cuando los jóvenes entran al mercado de trabajo, también cuando los adultos salen del mercado de trabajo, repensar el rol y el impacto que están teniendo las instituciones laborales en esas transiciones. Cómo generar también un programa
programa transformador para la igualdad de género, como decía antes, han habido progresos, pero esos progresos han sido realmente muy limitados, y que el tema de la igualdad de género lo tenemos que tomar en serio, incluirlo permanentemente en estas discusiones. Y siempre me gusta ver a mi alrededor cuando hacemos estas mesas, tenemos solamente una mujer en esta mesa de 5 personas, entonces... Tú eres senadora Muñoz. No, yo lo sé, y eso lo hago como autocrítica, porque a nosotros nos pasa también en la OIT que tenemos subrepresentadas las mujeres en los puestos clave de dirección, y no hemos tenido nunca un director general, una directora general mujer. Entonces, digamos, primero también hay que reconocer que tenemos mucho por hacer y tenemos que generar más oportunidades, generar esta protección social universal del nacimiento a la vejez, o sea, seguir fortaleciendo los sistemas públicos de provisión de la protección de ingresos a lo largo del ciclo de vida, y después están los temas que tienen que ver con las instituciones del trabajo, y esto me parece que hay que poner mucho énfasis, porque gran parte de la discusión del futuro del trabajo que han planteado distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID y otras agencias, y están muy centrados, o el Foro Económico Mundial está centrado en esta cuestión de la transformación de la tecnología, la destrucción de empleo y las oportunidades de creación de empleo. Y eso está bien, hay que discutirlo, ustedes lo han planteado, pero si eso no se discute de la mano de qué es lo que vamos a hacer con las instituciones laborales y cómo vamos a invertir en las instituciones del trabajo, tiene poco sentido, va a tener solamente un foco más económico y no tanto un enfoque en el impacto social. Y las recomendaciones que me parecen muy interesantes para poder reflexionar, porque estos son un poco conceptos antiguos pero reexpresados, pero que necesitan una interpretación contemporánea. Es establecer una garantía laboral universal, o sea, cómo hacemos para que estas garantías trasciendan el tipo de inserción que tiene un trabajador, ya sea asalariado, cuentapropista, como trabajador independiente. O sea, hay ciertas garantías. Hablaba Raúl de los muchachos que trabajan en el delivery, cómo hacemos para que la garantía de seguridad y salud en el trabajo, la garantía contra los accidentes laborales, sea una garantía universal, no solamente para los trabajadores que estamos en relación de dependencia. Y eso es un ejemplo de lo que habla o que deberíamos interpretar como una garantía laboral universal. El tema de la soberanía del tiempo, cómo pensar la necesidad de la empresa, por supuesto, para adecuar las jornadas de trabajo que requiere de acuerdo al ciclo productivo, pero también los intereses del trabajador, de cómo compatibilizar su vida familiar, su vida personal con el trabajo. Y me parece que este es un tema que hoy estamos discutiendo con bastante intensidad. Hay varios proyectos del gobierno, hay proyectos también de reducción de la jornada de trabajo. O sea, el tema está sumamente vigente como fue hace 100 años atrás. Y me parece que hay que discutir qué entendemos sobre soberanía del tiempo y qué implicancias tiene para la empresa y especialmente para el trabajador y la familia. Revitalizar la representación colectiva. Estamos en una crisis de representatividad en todos los niveles, entonces me parece que en el mundo del trabajo tenemos que trabajar muy intensamente cómo mejoramos esa representatividad, cómo fortalecemos las organizaciones de empleadores y especialmente las organizaciones de trabajadores para este anhelo de tener una discusión con una cancha nivelada sea efectivo. Y como pensamos también que la tecnología puede ser una forma de mejorar y de ampliar esa representatividad. Hay muchos, hablábamos al principio de la gran cantidad de trabajadores informales, cómo buscamos nuevas formas para que esos trabajadores puedan tener también voz y participar de las organizaciones sindicales que tienen una tradición de organización más estructurada, más, si se quiere, más formal, ¿no? Cómo encauzar la tecnología a favor del trabajo decente. Esto ya también es otro tema que está muy vinculado con el tema de la soberanía del tiempo y con las otras dimensiones que hemos mencionado, pero cómo la tecnología no termina siendo un fin en sí mismo y ponemos la tecnología en función de las necesidades que tiene el trabajador y que no tenga un impacto disruptivo en la calidad de vida de los trabajadores. Y
finalmente los dos puntos que tienen que ver con la visión más sistémica o la discusión más sistémica es cómo el trabajo decente se relaciona con una agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo esta transformación de las economías y este mandato que tenemos también a nivel de las discusiones globales de desarrollo, de tener una matriz de producción, de consumo que sea sostenible, que no degrade el medio ambiente, también tenga un espacio en la discusión del trabajo, el rol del trabajo en esas transformaciones, y cómo también el trabajo puede ser una oportunidad para que tengamos formas de producción más sostenibles. Hemos hablado en muchos ámbitos de la oportunidad que dan los empleos verdes, que dan otros sectores de la economía, como la economía del cuidado, pero que necesitamos pensar cuál es la calidad del trabajo en esos sectores y en esas transformaciones que están teniendo la economía. Y finalmente, un llamado para la discusión del modelo empresarial y las prácticas empresariales, de cómo encontramos también mucha diversidad, empresas que tienen una responsabilidad social muy importante y que muestran eso, pero que también tenemos en el universo de las empresas un déficit muy importante de tener modelos de negocio, modelos empresariales que efectivamente respeten los derechos laborales y también los otros derechos que han emergido recientemente, que tienen que ver también con la sostenibilidad, con el medio ambiente. En resumen, es un llamado para que todos tomen responsabilidad, es un llamado para que haya una discusión en esto que la OIT ha llamado hace unos años el trabajo justo y equitativo, ¿eh? Estas transformaciones o esta transición justa que tiene que hacer la economía, donde el trabajo esté en el centro de esa discusión de desarrollo, y entendemos que la agenda global, la Agenda 2030, tiene justamente su objetivo 8, el tema del trabajo decente, pero no exclusivamente ahí. El trabajo se vincula con muchos de los otros objetivos, y parte del trabajo que estamos haciendo acompañando a los sindicatos para que se involucren más plenamente y tengan una voz en esa discusión de la agenda de desarrollo tiene que ver con eso. O sea, que los sindicatos no solamente estén discutiendo el objetivo 8, trabajo decente, sino que los sindicatos tienen que estar discutiendo también el objetivo de superación de pobreza, de igualdad de género e incluso los de sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen. Hay mucho para conversar, mucho para hablar, así que encantado de poder participar y escucharlos a ustedes y sus reflexiones. Muchas gracias.